¿Cómo están, hermanos? Hoy vamos a compartir Isaías capítulo 14, versículos de 24 hasta 32. Con el texto de hoy vamos a pensar los tres puntos. Primer punto es, Dios es quien piensa y quien lo decide. Versículo 24 dice, el Señor de los ejércitos ha jurado diciendo, ciertamente será como lo he pensado y se realizará como lo he decidido. Es la soberanía de Dios, su autoridad sobre toda la creación. La salvación y o el castigo está en manos de Dios. Eres quien piensa a quién salvar, eres quien decide a quién castigar. ¿Quién lo invalidará? ¿Quién lo hará volver atrás? Así dice versículo 27. Dios es quien decide y nadie puede interrumpir su soberanía. Segundo punto es, Dios es quien castiga a los enemigos. A través de la profecía de Isaías, Dios anuncia el castigo a Asiria. Versículo 25 dice, para quebrantar al asirio en mi tierra, sobre mis montes lo pisotearé. Advierte también a Filistea, versículo 29, no te alegres tú, toda Filistea, por haberse roto la vara que te hiere, porque de la raíz de la culebra saldrá la víbora, y su fruto será una serpiente voladora. Y también en el versículo 31, gime, oh puerta, y clama, oh ciudad, tú te derrites, toda Filistea, porque del norte viene humo, y no hay nadie en sus filas que puede rezagado. Dios había advertido al pueblo Israel que él levantaría los países lejanos para castigarlo. Pero aunque fueron usados como instrumentos de Dios, siguió siendo el enemigo del pueblo de Dios y fue la nación contra Dios, porque ellos nunca reconocieron la soberanía de Dios y en ellos Dios los castigará. Tercer punto, Dios es quien salva y restaura a su pueblo. Con el texto de hoy podríamos pensar que habla castigo de Dios a Asiria y Filistea. De hecho, ya había advertido a Asiria el juicio de Dios. En el capítulo 10, versículo 5 dice, ay de Asiria, la vara de mi ira, pues en su mano está puesto el garrote de mi furor. Sin embargo, el texto de hoy no solo habla el juicio de Dios sobre estos dos países, sino anuncia la restauración del pueblo de Dios. Vamos a ver una vez más el versículo 25. Para quebrantar al asirio en mi tierra, sobre mis montes los pisotearé. Y sí así, entonces se quitará de ellos su yugo y será quitada de sus hombros su carga. Dios castigará a Asiria, quebrantar en su tierra Israel, y será quitada su carga de los hombros de Israel. Aunque el pueblo de Israel merecía el castigo de Dios, invasión por la nación lejana, pero Dios piensa en su pueblo y en su restauración. También dice versículo 30, entonces pasarán los primogénitos de los pobres y los necesitados descansarán confiadamente. Mientras a los filisteos dice, pero a tu descendencia haré morir de hambre y mataré a tus sobrevivientes. Versículo 32 también dice que el Señor ha cimentado a Sión y que en ella se refugiarán los afligidos de su pueblo. Sión es un nombre de un lugar y también es un término usado como representando la tierra de Dios, la tierra del pueblo de Dios. Dios es quien ha cimentado a la tierra para su pueblo, y en esa tierra podrán refugiar los afligidos de sus pueblos. Meditemos en estos puntos. Primero, la soberanía de Dios sobre todo. Dios es quien decide. Reflexionemos si estamos reconociendo a su soberanía en nuestra vida o estamos soberbios como los asirios y filisteos. Segundo, recordemos a Dios de justicia, quien castiga seguro a sus enemigos. El pueblo que pone contra él, la persona que desobedece a su ley, el necio que no reconoce a su soberanía y grandeza, Dios castiga a estos injustos. Tercero, recordemos a Dios quien restaura a su pueblo. A pesar de los castigos por desobediencia, Dios siempre salva a su pueblo, restaura a sus hijos.
siempre abre un camino para aquellos que confían en Él. La profecía advirtió a aquellos que vivieron en la época del Antiguo Testamento, y esa palabra nos advierte también hoy en día, porque la soberanía de Dios es igual que ayer y será igual mañana y para siempre. Amén.